En la clase de Revit de hoy voy a explicar una opción que está muy escondida dentro de las barandillas, que gracias a ella vamos a poder dejar perfectamente muchos extremos finales de las barandillas. Me imagino que esto que os muestro en la imagen os ha podido pasar en más de una ocasión. Que diseñáis barandillas y que de repente os encontráis que en el extremo final de muchos de los segmentos de esas barandillas, Revit te deja un hueco vacío y que no llegas a entender muy bien por qué lo hace, cuando tú en tu cabeza pues dices, oye, pero si es que yo esperaría que también me cubra este hueco con los mismos balaustres que está cubriendo los módulos interiores, y no llegas a saber muy bien por qué te deja todo este hueco vacío sin meter ninguna pieza. Pues vamos a entender que hay una serie de diseños de barandillas que podrían tener un patrón principal singular. ¿Cuál sería la singularidad que tienen esos patrones principales? Pues que son patrones que tienen varios elementos que se están repitiendo cada cierta distancia. Por ejemplo, vamos a ver este diseño de aquí. Por un lado, tenemos unos barrotes cortos que nos gustaría que se repitan cada 10 centímetros. Pero no es la única pieza que se va a repetir siguiendo un patrón. Esta barandilla tiene un diseño singular, porque va a existir un segundo elemento, estos barrotes que se anclan en el suelo, que también se tienen que repetir, pero siguiendo un patrón de repetición distinto, en este caso cada 1,9 m. ¿Y qué es lo que pasa en Revit? Que no se pueden diseñar varios patrones de repetición distintos. Solo nos deja diseñar un único patrón principal. Por tanto, tenemos que integrar todas las piezas en un único patrón principal, que es el que luego Revit va a repetir constantemente tantas veces como le quepa en la longitud de la barandilla. Fijaos, si yo me meto aquí en este diseño de barandilla, dentro de editar tipo, dentro de colocación de balaustre, pues fijaos que es un diseño de barandilla que tiene un patrón principal muy singular. Está formado por 21 filas, porque son todos los elementos que forman ese patrón principal que luego Revit tiene que repetir constantemente tantas veces como le entre. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros dejamos las opciones por defecto, Revit coge el módulo principal y te lo va colocando tantas veces como le entre. Te entra una vez, te entra una segunda vez y dice, oye, en este hueco no me entra el módulo entero. Tendría que llegar hasta aquí, la longitud de ese segmento de barandilla, para que me meta el patrón entero. ¿Y qué hace el programa? Que si no le cabe entero, no te mete nada. Y dices, pero oye, si es que le podría entrar un trocito del patrón y ya tendría el diseño solucionado. Pues si dejamos los parámetros por defecto, o mete el módulo entero o no mete nada. Entonces tenemos que entender esa opción que está un poco escondida, que nos permitiría poder meter el trozo de patrón que le entre. Recuerda que he abierto la mina, un acceso inmediato a pepitas doradas para que tu nivel de Revit sea cada día mayor sin necesidad de apuntarte a un curso completo. Si quieres conocer, antes de que desaparezca, la pepita que hoy tienes disponible, pincha en el link de la descripción o del primer comentario. Volvemos a meternos dentro de editar tipo de la barandilla, volvemos aquí a colocación de balaustres y fijaos. Tenemos por un lado el parámetro justificar, que ya lo he explicado en el máster, que en este caso no va a influir para nada en decirle a Revit si tiene que meter el módulo entero o solamente tiene que meter aquello que le entre. Ese parámetro justificar no tiene nada que ver con este. Tenemos que hablar del parámetro relleno de longitud excesiva. Este parámetro te está diciendo qué quieres hacer con el hueco final, que es más estrecho que la longitud del patrón, que viene aquí, que es más estrecho que 1,9 metros. ¿Qué quieres hacer? Pues tenemos una opción que es elegir nosotros manualmente una familia de balaustre y establecer aquí un espaciado. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros elegimos una familia suelta de balaustre, no podemos configurar de manera independiente cuál es la base, cuál es el desfase de base, cuál es la parte superior y cuál es el desfase superior. Por defecto, todos los balaustres, si los elegimos a mano, empiezan en el anfitrión y llegan hasta el último de los barandales. Luego, esta opción, cuando vas a elegir tú uno manualmente, pues no es lo que estaríamos buscando ahora. Tú dices, oye, yo lo que necesito es que empiece a meter el patrón principal y que coloque todo aquello que le entre. Pues para eso tenemos una opción que está aquí un poco escondida, que se llama patrón truncado. Entonces, acepto y fijaos que en este caso empieza a colocar barrotes de los cortos y queda perfectamente, aunque el módulo final tenga una anchura de 1,3 m y todos los patrones principales tengan la anchura de 1,9 m. Y claro, ya una vez que estamos explicando esto, pues podríamos decir, tenemos varias opciones de justificado. Si justificamos a inicio, empieza desde el inicio a meter el módulo completo y
descoloca la parte final, que es la que tiene un ancho distinto. Pero dices, oye, podríamos coger como opción una justificación a centro, también con el patrón truncado, y lo que hace el programa es que dice, oye, los dos huecos que se van a quedar en el extremo los relleno con aquellas piezas del módulo principal que me entren dentro de este hueco. Y por lo menos podríamos tener una simetría en ese segmento de barandilla. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a entrar en La Mina, un acceso inmediato a pepitas doradas para que tu nivel de Revit sea cada día mayor sin necesidad de apuntarte a un curso completo. Si quieres conocer, antes de que desaparezca, la pepita que hoy tienes disponible, pincha en el link que te ha aparecido en pantalla o el del primer comentario. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.